12 monstruos marinos que podrían haber existido. Por aquí lo tenemos ya, así que vamos a darle. Dicen que conocemos mejor la luna que el fondo del océano. Y tal vez sea mejor así. Porque bajo esas aguas ¿Esto qué infinitas habitan criaturas que la ciencia no logra explicar. Hoy conocerás 12 monstruos marinos que mezclan mito y realidad. Mito y realidad. O sea, está interesante. Algunos reales, otros imposibles, pero todos absolutamente fascinantes. ¿Estás listo para descubrir qué se esconde bajo la... Nuestro viaje comienza con uno de los monstruos. Nuestro viaje comienza con unos reales, otros imposibles. Ven, qué bocota. Qué gigante. Pero todos O sea, esta bocota acá, yo creo que esto te traga de un solo bocado. absolutamente fascinantes. ¿Estás listo para descubrir qué se esconde bajo las olas? Sí, estoy Nuestro listo. viaje comienza con uno de los monstruos más temidos de todos Número los 12. tiempos. El Kraken. El Kraken. De este sí escuché hablar. Es muy... es muy conocido el Kraken, así que... Pesadilla de los antiguos marineros. No se trataba simplemente de un calamar gigante. Era una criatura tan descomunal que se decía que podía confundirse con una isla. Con una isla. Pero... es cierto. Miren el tamaño colosal de este bicho. Por Dios. Sus ojos, del tamaño de ventanas, brillaban bajo la superficie, ventanas. y sus tentáculos, largos como grúas, emergían del agua para arrastrar barcos enteros hacia las profundidades. El Kraken proviene de la mitología nórdica, una tierra de hielo y mar, donde las tormentas podían aparecer sin aviso. Los pescadores decían que si el agua comenzaba a hervir sin razón, era momento de huir, porque si lograbas verlo, ya era demasiado tarde. El miedo era tan real que los antiguos cartógrafos Hicieron mapas de dónde se podía... de dónde podía vivir esta criatura tan gigantesca. Pues está interesante, sí, ¿eh? marcaron en los mapas zonas donde se decía que habitaba la bestia, con una advertencia escalofriante. Aquí hay monstruos. Con el tiempo, la ciencia reveló la existencia del calamar gigante, grabado por primera vez en video en los años 2000. No hace tanto tampoco, ¿eh? No hace tanto. Antes de eso, solo había pruebas fragmentadas, cicatrices en ballenas, Cicatrices restos en dispersos ballenas. y relatos aterrorizados. Oh. Hoy, el Kraken es parte de la cultura popular, desde Piratas del Caribe hasta God of War, símbolo de lo que aún no comprendemos del océano. ¿Es real? Tal vez no. Pero el mar aún guarda misterios insondables, y quizás el Kraken solo esté esperando el momento adecuado para volver a mostrarse. En las antiguas sagas nórdicas, se cuenta que existe una serpiente tan gigantesca que puede rodear el mundo entero y morderse la cola. Su nombre es Jormungandr. Jormungandr. Oh, nunca oí hablar de él, la verdad, ¿eh? Si tú oíste hablar de él, comenta aquí abajo en los comentarios. Tú comenta abajo en los comentarios si oíste hablar del Jormungandr. El hijo del dios Loki, hermano de Hel y del lobo Fenrir. Esta criatura no nada, duerme bajo las olas, aguardando el momento de su despertar, porque cuando se alce, comenzará el fin de todo. El Ragnarok, el crepúsculo de los dioses. Según la mitología, en el día final, Jormungandr emergerá del mar para enfrentarse a Thor. Ambos morirán. El dios del trueno logrará abatir a la serpiente,
pero caerá envenenado por su tóxico aliento después de dar solo 9 pasos. 9 pasos. Sin embargo, las historias sobre serpientes marinas no son solo mitos antiguos. Desde Noruega hasta Islandia, durante siglos los marineros han jurado ver criaturas enormes, tan largas como pueblos enteros, desplazándose bajo las aguas. Hoy, Jormungandr vive en los videojuegos, en los libros y en el imaginario moderno, no como un simple monstruo, sino como la encarnación de una fuerza imparable. El caos que lentamente envuelve el mundo mientras nadie se da cuenta. ¿Existe realmente? Eso me parece más un dinosaurio, La razón dice que no. Pero el símbolo de algo que nos rodea sin que podamos verlo es, por sí solo, una idea aterradora. A ver si es aterrador, sí, El siguiente ser no pertenece a la fantasía, sino al pasado real del Número planeta. 10. El megalodón, fue el de... El megalodón sí lo conozco. Sí lo conozco. Y para mí es muy fascinante, la verdad, porque tremenda bocota que tiene. Se puede comer cualquier cosa de un bocado. Literalmente. Y este sí existió, Sí existió el megalodón. Depredador supremo del océano. Un tiburón colosal que alcanzaba los 18 metros de longitud. 18. Su mordida podía aplastar un automóvil. Y sus dientes, tan grandes como la palma de una mano adulta, eran auténticas cuchillas de piedra. Este monstruo prehistórico dominó los mares hace millones de años. Cazaba ballenas, delfines y otros tiburones, y nada podía enfrentársele. Sus restos fósiles, especialmente dientes y vértebras, se han hallado en todo el mundo, desde Japón hasta Perú, todo el mundo. desde las costas de Estados Unidos hasta Hola. Australia. Algunos están tan bien conservados que parecen recientes, lo que alimenta la inquietante pregunta: ¿y si todavía vive en las profundidades que nunca hemos explorado? Es cierto, Es cierto. Se supone... A ver, yo he oído hablar de que nada más hemos explorado el 5% del océano. Pero... Pero, ¿y si el megalodón está por ahí? O alguna otra criatura o monstruo marino. Ay, eso da miedo, Da miedo. Su nombre significa, literalmente, diente gigante, y no podría ser más apropiado. Ay. Un solo diente podía medir más de 18 centímetros. ¿Cómo? Hoy, el megalodón es un icono de la cultura moderna. Películas, videojuegos y documentales lo reviven constantemente. Sí, existió realmente. Y tal vez eso es lo que lo hace aún más terrorífico. Porque si la criatura más grande de la historia fue real, ¿qué otras bestias podrían seguir escondidas en las sombras del océano? Mi hijo no conectaba con ninguna actividad extraescolar hasta que probó Coding Giants. Ahora está motivado, aprende... En las costas del Japón antiguo, los pescadores hablaban en voz baja de una entidad aterradora que emergía cuando el mar se calmaba tras una tormenta. El umibosu. El umibosu. En Japón. Nunca oí hablar de él, la verdad. Así que... vamos a ver qué misterio se nos aguarda esto. El monje del mar. El monje Se decía del mar. que si el océano, después de una tempestad, quedaba demasiado silencioso y una densa niebla cubría el horizonte, el umibosu estaba cerca. Su figura, enorme, sin rostro, a veces solo una silueta, surgía del agua para hundir embarcaciones con un simple movimiento. Algunos afirmaban que tenía brazos gigantes, otros que solo se veía una cabeza tan alta como las velas de un barco. Cuenta la leyenda que si un marinero le hablaba, el espíritu pedía un balde. Si le entregaban uno normal, lo usaba para llenar el barco de agua hasta hundirlo. Pero si le daban un balde sin fondo, el monstruo se confundía y daba tiempo para escapar. El umibosu representa el miedo a lo impredecible del mar.
al silencio que precede la tragedia. Hoy aparece en anime, videojuegos y mangas, siempre asociado a ese instante en que el océano parece contener la respiración. ¿Existe? La ciencia lo niega, pero los marineros japoneses aún pronuncian su nombre cuando el mar se calma de forma antinatural: Umibozu. Pocos lo mencionan, pero Número todos 8. los pescadores del norte conocen su nombre: el Sea devorador del Eater. mar. El Se mueve Sea sin Eater. causar olas ni ruido alguno, como una sombra que se desliza bajo la superficie. Su forma es imprecisa, Mírale. una Del masa Sea Eater sí oscura, se escucha hablar. suave como la piel de una foca, sin ojos visibles y con una boca inmensa que ocupa casi toda su cabeza. Las primeras historias provienen de Escandinavia y Canadá, donde se Escandinavia y hablaba de Canadá. barcos que desaparecían en aguas tranquilas, sin tormenta, sin lucha, sin un solo grito. Simplemente se desvanecían, como si el océano hubiera decidido no devolverlos. Dicen que el devorador del mar no ataca por furia ni hambre. Simplemente aparece bajo una embarcación, y ésta deja de existir. Hoy, su nombre vive en foros, relatos digitales y videos independientes. Casi nadie afirma haberlo visto, y quienes lo hicieron guardan silencio absoluto. ¿Mito o verdad? Nadie lo sabe. Pero en las profundidades donde ni la luz del sol alcanza, podría existir algo que solo sabe esperar. ¿Oh? En los lagos del Canadá, entre brumas y Número ecos de 7. historias antiguas, se habla de Ogopogo, una Ogopogo. Nunca escuché hablar del Ogopogo, la verdad. Es la primera vez que escucho su nombre. criatura que parece surgir de otro tiempo. Habita el lago Okanagan y se describe como una serpiente acuática de piel oscura y brillante, con cabeza similar a la de un caballo y cuerpo curvado que se desliza con elegancia entre las aguas. Puede alcanzar hasta 15 metros de longitud. 15. Su origen se remonta a las creencias del pueblo Silks, quienes hablaban de un espíritu llamado Niha-a-Itk, que vivía en el lago y exigía ofrendas para permitir el paso seguro. Con los años, la historia espiritual se transformó en la leyenda del monstruo lacustre, conocido como Ogopogo. El primer avistamiento documentado data de 1926, cuando varios testigos aseguraron haber visto algo moverse bajo el agua. 1926. Desde entonces, las fotografías borrosas y los videos dudosos se han multiplicado, pero ninguno ha probado su existencia. Hoy, Ogopogo es conocido como el monstruo del lago Ness canadiense. Incluso tiene una estatua en la ciudad de Kelowna. ¿Un pez gigantesco? ¿Un animal prehistórico? ¿O simplemente el reflejo de nuestra fascinación por lo desconocido? Sea lo que sea, Ogopogo sigue siendo un misterio que flota entre mito y realidad. Entre todos los misterios del océano, Bloop. pocos han desconcertado Número 6. tanto a los científicos como el Bloop. El Bloop. No fue un monstruo visto por ojos humanos, sino Qué escuchado. chiad. En Si fue escuchado, ¿cómo se lo imaginaron así? O sea, nada más. Miren esto o. No. A partir de que aquí. fue detectado Aquí. O sea, ¿cómo se lo imaginaron así? Que fuera así. Si nada más lo escucharon. No lo vieron. Pero tremenda bocota, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Era un rugido profundo, orgánico, imposible de atribuir a una máquina o fenómeno conocido. El ruido parecía provenir de las profundidades del Pacífico Sur, cerca de la zona donde H.P. Lovecraft imaginó la ciudad perdida de R'lyeh, el hogar del mítico Cthulhu. Y esa coincidencia Cthulhu. bastó para encender una tormenta de teorías. Durante años, el Bloop fue el centro de debates entre oceanógrafos y entusiastas de lo paranormal. Algunos decían que era el eco de un iceberg rompiéndose bajo el agua. Otros,
que se trataba del canto de una criatura colosal, tan grande que superaba el tamaño de una ballena azul. Su potencia era tal que si realmente provenía de un ser vivo, estaríamos hablando de una forma de vida más gigantesca que cualquier animal conocido. Con el tiempo, la ciencia explicó que probablemente se trataba de un icequake, el estallido de un bloque de hielo al fracturarse en el fondo marino. Pero muchos no quedaron satisfechos. Para ellos, el bloop fue algo más, una señal, una advertencia de que en lo más profundo del océano algo sigue respirando, algo que aún no queremos comprender. En el corazón de Escocia, rodeado de niebla y montañas silenciosas, se extiende el lago Ness, y en su interior, una de las leyendas más persistentes de la historia, Nessie, el monstruo del lago Ness. Durante siglos, los habitantes locales han hablado de una criatura enorme, con un largo cuello, piel oscura y cuerpo parecido al de un reptil prehistórico. Algunos aseguran que mide más de 10 metros. Otros dicen que solo asoma la cabeza, para luego desaparecer en un movimiento lento y fantasmal. La primera mención registrada se remonta al año 565, cuando San Columba, un monje irlandés, describió cómo una bestia acuática atacó a un hombre en el río Ness. Pero fue en 1933 cuando el mito explotó. Una fotografía tomada supuestamente por un cirujano británico mostraba la silueta del monstruo emergiendo del agua. La imagen recorrió el mundo y dio inicio a una fiebre de avistamientos, búsquedas y expediciones. Décadas después, se reveló que la foto... O sea, por esta foto fue que todo el mundo hablaba del monstruo del lago Ness y todo eso. Era un fraude, pero... Se dijo... Ya se desmentí... Ya lo desmintieron. Ya dijeron que era un fraude la foto. El daño ya estaba hecho. Nessie había nacido en el imaginario colectivo. Desde entonces, equipos de sonar, submarinos y drones han intentado encontrar pruebas. Han hallado ecos extraños, movimientos inexplicables, sombras imposibles de identificar. ¿Un pez gigante? ¿Un esturión? ¿Un remanente de la era de los... O sea, han detectado todas estas cosas extrañas y aún no han identificado qué criatura se trata. Uy. ¿Los dinosaurios? Nadie lo sabe. Pero más allá de la evidencia, el lago Ness sigue atrayendo a soñadores, científicos y aventureros. Porque aunque el monstruo no exista, el misterio sí. Cuando escuchamos la palabra sirena, pensamos en una mujer hermosa con cola de pez, sentada sobre una roca, peinando su cabello bajo la luna. Pero los relatos más antiguos distan mucho de esa imagen romántica. En las leyendas nórdicas y celtas, las sirenas eran criaturas peligrosas, con rostros pálidos, dientes afilados y ojos que brillaban como faroles bajo el agua. Cantaban para atraer a los marineros, y sus melodías eran tan hipnóticas que los... Sí, la verdad, sí escuché hablar de las sirenas. Y sí, todo el mundo decía que no sé qué, que su canto era hipnótico, que no sé qué. Los hombres perdían el rumbo, estrellando sus barcos contra las rocas. Las sirenas no ofrecían amor, sino muerte. Su voz era una promesa envenenada. En el folclore griego se las llamaba sirenas, aunque originalmente eran mitad mujer, mitad ave, guardianas del conocimiento prohibido, símbolos de tentación y ruina. Con el tiempo, estas dos figuras se fusionaron en una sola, la mujer pez, mitad belleza, mitad pesadilla. La literatura y el cine suavizaron su imagen. De asesinas encantadoras pasaron a ser románticas soñadoras, como en La Sirenita, de Andersen y Disney. Pero bajo esa capa de ternura, la historia original sigue vibrando, oscura y ancestral. Algunos pescadores
aún juran haber escuchado cantos en la niebla o visto figuras femeninas moviéndose entre las olas. ¿Existen realmente? Probablemente no, pero su mito sigue No. vivo, Sí, estoy de recordándonos acuerdo con que ese incluso tipo, la belleza puede Yo esconder no la creo que muerte. existan. De todos los monstruos que alguna vez habitaron Sí, gente. Pónganme... Pongan en los comentarios... Pongan en los comentarios si tú crees en las sirenas. Yo no. recordándonos que incluso la belleza puede esconder la muerte. De todos los monstruos que alguna vez habitaron Número la 3. Tierra, pocos igualan la magnitud del Titanoboa. El Titanoboa. Este sí lo conozco. Sí sé muchas cosas de él. Por ejemplo, como que fue la serpiente más grande del mundo. Así que vamos a ver qué misterio nos aguarda la Titanoboa, más de lo que ya sabemos. Una serpiente que vivió hace unos 60 millones de años. Medía más de 15 metros y pesaba más de 1 tonelada. Era tan grande que podría haberse enroscado alrededor de un autobús y aplastarlo con facilidad. ¿Cómo? Sus fósiles fueron descubiertos en 2009, en una... No hace tanto tampoco, ¿eh? De hecho, pongan abajo en los comentarios de en qué año nacieron. Yo soy del 2011. O sea, no hace tanto tampoco, ¿eh? mina de carbón en Colombia, y lo que los científicos encontraron allí cambió para siempre la forma en que entendemos la prehistoria. En aquellos tiempos, el clima era más cálido y húmedo, lo que permitió a los reptiles alcanzar tamaños descomunales. Titano Sí, yo creo que ahí en el Amazonas debe haber muchas cosas así, de grandes, o no tantas, o sea, no tan grandes, pero pero muy grandes, estoy seguro de que sí. boa dominaba los pantanos tropicales, cazando peces gigantes, tortugas y caimanes. No mordía, estrangulaba. Su fuerza era tal que podía constrictora. romper una columna vertebral con la misma facilidad con la que una persona parte una rama seca. Hoy, su esqueleto reconstruido puede verse en el Museo Smithsonian, recordándonos que no todos los monstruos son producto de la imaginación. Algunos existieron realmente. Y aunque desapareció hace millones de años, las densas selvas del Amazonas Exacto. aún esconden zonas que el ser humano jamás ha explorado. Algunos rumores Estoy de acuerdo aseguran con que él. en los ríos más oscuros aún se oyen movimientos que no deberían existir. Quizás, solo quizás, Titanoboa nunca se fue del todo. Entre los monstruos más recientes en surgir del océano Número digital 2. se encuentra el Gran Maja, Maja. una criatura que parece haber nacido del miedo colectivo de Internet. Las primeras menciones aparecieron hace pocos años, cuando supuestos sonidos submarinos grabados en el Ártico parecían provenir de un ser gigantesco. Los relatos lo describen como una bestia de más de 600 metros de largo, con 6 ojos blancos y una boca inmensa llena de dientes afilados como cuchillas. Se dice que habita en las regiones más oscuras del océano Ártico, donde la presión aplasta incluso el acero. Los pocos testimonios coinciden en algo. Nadie lo ha visto claramente, pero todos aseguran haber sentido su presencia. Una vibración en el agua, un rugido lejano que hace temblar los huesos. Algunos creen que es un Ahí sí ser me daría ancestral, miedo, ¿eh? Sí. una forma de vida que ha existido desde antes. ¿Te apasionan los cómics, los videojuegos o el cine de animación? Pues decirte que estás de enhorabuena, porque ahora sí puedes pasar. Y llegamos al último de nuestra travesía, Número 1. el Ningen. El Ningen. No escuché hablar del Ningen, sinceramente, tampoco. Así que vamos a ver lo que nos dice este tipo.
una aparición que parece hecha para acechar los sueños. Su nombre significa simplemente humano en japonés, pero nada en su forma lo es. Exacto, Se dice eso no que es- el eso no es ningen ningún humano. tiene un cuerpo completamente blanco, sin ojos, sin rostro definido, con extremidades alargadas y movimientos lentos, como si flotara en el agua más que nadar. Mide hasta 30 metros y ha sido visto, supuestamente, por pescadores y tripulaciones japonesas cerca de la Antártida. Sí, no sé dónde se sacan eso los japoneses. Se sacan muchas historias. Pero... bueno, sigamos viendo. Las primeras historias surgieron en la década del Mira qué bicho 2000, más feo. en revistas paranormales japonesas. El 2000. No hace tanto tampoco. O sea, creo que es más cerca que lejos, así que... Los testigos afirmaban haber visto algo con forma humana, deslizándose bajo el hielo. Miren lo que Desde feo. entonces, las redes se llenaron de fotos borrosas, videos oscuros y relatos de encuentros aterradores. Nunca hubo pruebas sólidas, ni restos, ni ADN, ni grabaciones claras. Pero quizá eso sea lo más inquietante, que el misterio permanezca intacto. El ningen se ha convertido en una metáfora moderna del miedo a lo desconocido. El vacío blanco del hielo, el silencio del agua, la sensación de ser observado por algo que no comprendemos. ¿Existe? Ay, la sensación de ser observado. Eso sí es un poco aterrador, la verdad. Probablemente no. Pero su leyenda respira, se propaga y evoluciona, como una corriente invisible bajo el hielo Qué polar. feo. Y en cada historia, en cada rumor, el ningen sigue esperando, justo donde la oscuridad toca el límite de la luz. El océano no solo es el hogar de millones de criaturas reales, es también el espejo de nuestras pesadillas más antiguas. Desde el rugido del bloop hasta los ojos del kraken, desde las canciones de las sirenas hasta el silencio del ningen, cada historia nos recuerda algo esencial: que el mar no necesita mostrarse para inspirar miedo, porque en su vastedad lo desconocido sigue reinando. Y quizá, después de todo, Amigos, si les gustó el vídeo, denle like, suscríbanse, comenten si quieren que haga más vídeos de este tipo. Y hasta la próxima. las leyendas no sean más que ecos de algo que alguna vez fue real. Chao.